Dijeron que la casa estaba vacía, solo ladrillos, madera y silencio, pero vi que la cortina se movía, y en ese momento me di cuenta de, algunas historias no mueren antes de que regresen, algunas verdades no gritan, susurran desde detrás de los encajes y mentiras. ¿Qué sucedió en esa aldea tranquila? No fue un asesinato lento, sino un amor y secretos cosidos demasiado apretados. Era el tipo de mañana en Elden Hollow donde la luz del sol caía en sábanas inclinadas a través de la niebla que no había decidido si levantar o asentarse, y la brisa no solo llevaba el aroma de las rosas, sino algo más sutil, como el silencio antes de las malas noticias. La señorita Allwood, vestida con su cañada de jardinería azul desvaída y su sombrero de paja con la cinta deshilachada, se arrodilló silenciosamente junto a su cama de picailla de zorro, hundidas en el suelo con la reverencia de alguien que había enterrado más que solo bulbos. El jardín era donde escuchaba, no con sus oídos, sino con algo más antiguo y más tranquilo dentro de ella, sabiendo que provenía de años de ver a la gente fingir y las plantas negarse. A menudo decía que los jardines decían la verdad, algunas cosas se negaban a crecer sin importar cuán cuidadosamente los atendieras, mientras que otras florecían salvajemente en la oscuridad, cuando nadie estaba mirando. Desde más allá del seto, un murmullo lento se acercó como una sombra con pies Mrs. Blight y Evelyn Mercer, sus faldas tepillando el camino húmedo mientras se apoyaban en las palabras del otro como dos pájaros anidando en chismes. Una viuda, dicen, susurró la señora Blight, con la emoción de la novedad. Helena Stroud se mudó a Ashcroft. Esa casa ha estado vacía desde que Fenwick fue encontrado boca abajo en el huerto, ¿recuerdas? Evelyn asintió, mirando por encima del hombro hacia la inminente casa que se agachaba detrás de su seto cubierto, como un secreto que se negaba a mantenerse oculto. El telón de arriba siempre está abierto, nunca se corre, ni una sola vez. Esa ventana, delgada y extrañamente centrada, se había convertido en una especie de personaje en la conversación de la aldea, como una boca que sonreía sin calor, observaba, y si mirabas demasiado tiempo, sentías que te estaban mirando. La señorita Allwood presionó su llana en la tierra, los ojos no se levantaban, pero su mente ya unía cosas como pétalos en un libro prensado. Las cortinas, en su opinión, eran la puntuación del alma, plegadas con miedo, aleteo de la tentación, gran desafío o desesperación. Se levantó, lenta y deliberadamente, cada crujido en sus rodillas un eco de tiempo dedicado a observar lo que otros ignoraban. La casa Ashcroft siempre la había desconcertado, la forma en que ladraba en su impulso nunca cambiaba, la forma en que los setos se tragaban el sonido y cómo incluso las aves dudaban en posarse en sus ramas. Helena Stroud caminaba por los carriles del pueblo con la barbilla inclinada ligeramente hacia abajo, no lo suficiente como para parecer avergonzada, pero sí para evitar preguntas, y los aldeanos, siempre corteses de tono pero despiadados en curiosidad, especulaban con hambre, agudizada por el silencio. Luego, un jueves, las noticias pasaron por la aldea como un rumor con piernas. El señor Stroud, a quien pocos habían visto pero muchos habían imaginado, estaba muerto. Así, caída en el salón, dijo Bale sobre un saco de papas, su voz baja pero ansiosa. Insuficiencia cardíaca, dicen, agregó la señora Langford, agarrando su cesta de compras como si pudiera flotar, en una de esas terribles sillas carmesí que trajo de la ciudad. Pero estaba bien, murmuró alguien. Caminó por el carril ayer, parecía sólido. La señorita Allwood no dijo nada, aunque ella también lo recordaba, alto, no muy cómodo en su piel, con ojos que nunca aterrizaban en nada más de un segundo. Ella recordó la forma en que él se inquietó a través de los himnos de la iglesia, las manos demasiado quietas, y cómo su sonrisa parecía más una disculpa que un saludo. Esa noche,
mientras la lluvia susurraba contra el cristal de su salón y el reloj marcaba más fuerte de lo que debería, se sentó con su tejido de punto y sus pensamientos tejiendo hilos más oscuros de un hombre demasiado rápido, una mujer demasiado tranquila en las secuelas, y esa cortina superior que no había cambiado ni un cabello desde el día en que llegaron. En el té del vicario a la tarde siguiente, el aire era cálido, pero la habitación se sentía fría, cautelosa, risas poco profundas, como si las paredes hubieran crecido orejas. Fue repentino, dijo el doctor Willis, puliendo sus gafas aunque ya estaban limpias, sin señales, sin advertencias. Solo, se fue, pero la señorita Allwood no estaba escuchando sus palabras, estaba observando sus dudas, la pequeña pausa entre su aliento y su oración, del tipo que viene cuando alguien ensaya lo que va a decir antes de decirlo. Y en ese espacio entre la verdad y la actuación, algo floreció en silencio en su mente, no solo la sospecha, sino la certeza. Algo estaba observando desde esa ventana, y lo que había sucedido en Ashcroft tenía menos que ver con el corazón que dejó de latir, y más con los secretos que se habían dejado entrar cuando esa cortina nunca se corrió. Dijeron que era demasiado silencioso para una muerte, como si el coronel Everly no hubiera muerto en absoluto, sino que simplemente se hubiera deslizado a otra habitación de existencia, una donde los relojes no hacen tic-tac, y los pasos no hacen sonido, encontrado sentado erguido en el solario, los dedos enrollados ligeramente alrededor del reposabrazos, el periódico de la mañana doblado cuidadosamente a su lado, el té intacto enfriándose en su codo, y una mirada peculiar en su rostro, no de dolor, sino de pausa, como si estuviera atrapado en medio de un pensamiento, y mientras el médico lo atribuía a causas naturales, el pueblo no estaba tan listo para aceptarlo, no cuando el día anterior se le había visto caminando cerca de las puertas de Alerce con una expresión más tormentosa que el cielo anterior, murmurando bajo y duro. Y no cuando, según Elsie, la sirvienta con voz ronca y siempre con los zapatos pulidos, hubo un intercambio afilado entre el coronel y su esposa en el ayuntamiento, un lado tenso, otro alerta, un murmullo apenas audible, una alerta justo después de la disputa, una alerta en el almuerzo, feroz, el uno inquietante y callado, y luego ese sonido agudo, como la respiración forzada de los pulmones, no por dolor, sino por impacto. Y sin embargo, el rostro de la señora Everly, tras el incidente, fue un estudio en una tristeza elegante, la amabilidad practicada sobre las tazas de porcelana y los discretos deslices, no ojos rojos, no temblores, simplemente impecablemente secos, como una mujer que había decidido que el duelo debía hacerse maravillosamente o no hacerse en absoluto. Y fue esa ausencia de ausencia, esa restricción tan completa en la actuación, esa ruina, la que no se le escapó a la señorita Alderton. Había visto las manos de la señora Everly, durante el discurso del vicario, tenía las manos tan quietas dobladas en su regazo como guantes de seda presionados en un cajón, y recordaba cómo el telón de arriba había sido abierto nuevamente, dibujado deliberadamente aunque nadie lo admitió, como si alguien quisiera vigilar a las damas de abajo. Demasiado tranquilo, murmuró la señora Penrose días después, vertiendo té con las manos que temblaban más de lo habitual, y las palabras llevadas en el silencio como una advertencia disfrazada de pequeña charla, no llorando, no hueco, solo apagado, como un dolor envuelto en plástico. Y entonces llegó la fiesta con su banderín, mesas plegables, el olor a almendras azucaradas, y el pasto aplastado bajo los zapatos pequeños, y en medio de las risas apareció Jacob Tiern, evacuado de guerra convertido en observador del pueblo, quien tiró de la manga de la señorita Alderton con la certeza de alguien que había visto algo que ningún adulto creería, y dijo claramente: «Lo vi otra vez en la ventana, el hombre en la casa con la puerta blanca, el mismo lugar de antes, solo de pie allí con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando».
y aunque no dijo nada en voz alta, el corazón de la señorita Alderton latió con un tono más duro, porque ella también había visto esa forma una vez, una figura débil e inmóvil detrás de la cortina de arriba en una noche en que la lluvia era tan gruesa que borró los alerces en fantasmas, y solo por un segundo, solo para cuestionar la suya, pensó que la miró a los ojos, y en un pueblo como Elmsworth, la verdad nunca fue gritada, solo se convirtió en pastel de esponja, y pasó junto con cubos de azúcar, y las historias cuando vinieron, fueron suaves, los bufones sobre las promesas rotas, sobre las voces que alguna vez fueron criadas y nunca más, sobre la cortina que nunca se acomodó bien, y un hombre que pudo haber muerto demasiado silenciosamente, porque alguien lo necesitaba así, y ahora todas las noches, la señorita Alderton se encontraba mirando la habitación superior de la casa de Everly, no por curiosidad, sino con el tranquilo temor de alguien que sospecha que los muertos aún podrían estar esperando, no por justicia, sino para que alguien finalmente note que realmente no se habían ido en absoluto. Peter lo había notado primero, junto a la caja postal, solo parado allí como si esperara algo o a alguien, pero sin hacer nada en absoluto. Por otra parte, mientras jugaba canicas cerca de la vieja fuente, y una vez más claramente, el día antes de que llegara el policía, cada vez el hombre permaneció quieto, sin parpadear, como si no fuera de carne, sino cera, posado deliberadamente detrás de una cortina en la ventana de arriba de los alerces. Los ojos de la señorita Marple, siguiendo el bullicio de la plaza sin fijarse directamente en ningún lugar, escucharon con una suavidad que desmentía su nitidez. ¿Y cómo puedes estar seguro de que era el mismo hombre cada vez?, preguntó ella suavemente. Peter consideró, frunciendo el ceño. Sus ojos, dijo después de una pausa, no te miraron, como si estuviera tratando de ver lo que estabas escondiendo. La señorita Marple sonrió débilmente. No todos los cuentos necesitan un fantasma, Peter, pero Peter solo sacudió la cabeza con una sonrisa. No era un fantasma, señorita, los fantasmas se movían, él no lo hizo, simplemente se quedó allí. A veces, la señorita Marple creía que los niños vislumbraban la verdad más claramente, simplemente porque aún no habían aprendido qué verdades los adultos estaban entrenados para ignorar. En el almuerzo de la señora Bartlett, el lunes siguiente, la conversación inevitablemente volvió una vez más a Lydia Camforth. Ella no ha llorado, ni una sola vez, señaló la señorita Partridge, doblando su servilleta con la precisión de un cirujano. No en la iglesia, no en la verdulería, ni siquiera cuando la esposa del obispo le ofreció sus condolencias. Quizás algunas mujeres tienen dolor en sus huesos, murmuró a la señora Weatherby, aunque parecía intentar convencerse a sí misma. Ella no lo lleva, dijo la señora Hartnell con firmeza. Ella lo usa como un broche, algo que se pone por la mañana, se quita por la noche. La señorita Marple había visto a Lydia ese día, respaldada en el mercado, eligiendo las conservas para el sorteo de la iglesia. Su figura no era frágil, pero tampoco naturalmente equilibrada, rígida como una marioneta que se mantiene unida solo para exhibir. Sus ojos estaban secos, pero no parecían ver nada frente a ella. En cambio miraban las cosas como si estuvieran encerrados en algo lejano o enterrado en lo profundo. ¿Ella no tiene familia cerca?, preguntó la señorita Marple de pasada. Solo la sobrina, respondió la señora Bartlett, aunque dicen que ella no es de la sangre del coronel. Su hermano tenía un hijo antes de morir en la guerra, al menos, eso es lo que se susurra. La señorita Partridge murmuró algo en voz baja, pero la señorita Marple no presionó. En su experiencia, el silencio a veces está mejor encubierto que la verdad misma. A veces significaba que algo demasiado pesado se había dejado caer en aguas profundas, y lo que quedaba arriba era solo la onda. Días después, en la oficina de correos, durante una charla ociosa sobre los precios de la grosella espinosa,
la señorita Marple se encontró hablando con el señor Ellis, el personal de mantenimiento local, un hombre más familiarizado con el barniz que con la poesía. ¿Hiciste alguna reparación en los alerces recientemente?, preguntó casi sin esperar. Ellis gruñó. Corredores de cajones arriba, hinchados por la humedad, nada grave. Y el riel de la cortina, dijo la señorita Marple, examinando los sellos. Escuché que se había atascado. Ellis sacudió la cabeza perplejo. No lo toqué. Se movía bien cuando lo revisé, suave como mantequilla. La señorita Marple dio una vaga sonrisa y salió al carril, pero sus ojos fueron atraídos nuevamente a los alerces. La luz del sol rebotaba en las ventanas superiores, y la cortina, generalmente fija abierta, ahora se desplazaba a mitad de camino, temblando como si estuviera atrapada en la decisión esconderse o revelar. Las explicaciones abundaban: tiempo, polvo, descomposición, incluso viento, pero la señorita Marple había aprendido que cuando una historia comenzaba a cambiar, era mejor mirar lo que no se decía, en las pequeñas pausas entre las palabras habladas, en las esquinas donde la verdad gustaba agazaparse sin ser vista, y en esta Mary Mead, uno nunca preguntaba directamente, no sobre el dinero, ni sobre el matrimonio, y ciertamente nunca sobre el duelo. Tales preguntas se abordaban mejor de lado, como un arbusto cargado de abejas, tratado con cuidado. Entonces, cuando la señorita Marple deseaba aprender más sobre la historia de Lydia Camforth, no le preguntó a ella, sino que lo mencionó a la señorita Ramston, la hermana del organista de la iglesia, durante una discusión sobre qué himnarios necesitaban rebajarse. Su esposo era Harold. No, comentó la señorita Marple a la ligera. Sí, dijo la señorita Ramston, el capitán Harold Camforth, campaña de Birmania. Nunca llegó a casa. La pobre Lydia tenía solo 20 años entonces. Su voz se quedó, y sus ojos se nublaron, como si recordara algo demasiado delicado, o demasiado peligroso para nombrar en voz alta. Y en ese momento, la señorita Marple lo sintió, ese peculiar silencio que no viene cuando se ha dicho una verdad, sino cuando se ha omitido cuidadosamente. La señorita Eliza Rainer apenas había entrado en su 27º año cuando el destino le dio un golpe tranquilo, devolviendo el hogar de Colmer Hollow, una aldea fogada de niebla ubicada en los pliegues de los moros de Hampshire, con su sobrina Ava a cuestas, una niña no mayor que 7 y que llevaba el tipo de silencio que no nació de la timidez sino de la supervivencia. Después del repentino fallecimiento de su hermana y la desaparición ambigua de su cuñado, Jonathan Hale, un hombre estacionado en un puesto diplomático clasificado, Eliza asumió el papel de guardiana sin problemas ni fanfarria. Sin embargo, aquellos que la habían conocido en los días más jóvenes dijeron que cambió después de eso. Su voz se volvió más suave, su risa más rara, y su hogar lentamente se volvió más tranquilo, como una habitación donde el reloj había dejado de funcionar. Nunca volvió a casarse, nunca volvió a entretener compañía, y cuando se le preguntó sobre Jonathan, ofrecía una sonrisa de labio cerrado que sugería no luto sino despido, como si la mera mención de él se arriesgara a despertar algo que preferiría mantener enterrado. Algunas penas no lloran, dijo una vez Crowthorne durante el té en la vicaría, sus gafas atrapando la luz de fuego, se vuelven frías y se asientan dentro de ti como piedra en el entraña. Sin embargo, fue Ava quien dibujó más susurros que Eliza. Rara vez se hablaba de ella, con su piel pálida de huesos, cabello rubio y un comportamiento que se aferraba a sombras como la hiedra al ladrillo. La señorita Rainer la había visto una vez en la iglesia de St. Agnes, organizando narcisos y crisantemos con una precisión demasiado cuidadosa para sus años. Se movía como si tuviera miedo de ocupar espacio, y cuando la señora Fenwick le pidió que buscara lirios del orchard, se congeló por un latido, mirando hacia la puerta, no como una niña dudando, sino como una presa que revisa los depredadores. Ella evita el vidrio, susurró la señora Fenwick más tarde.
Las cortinas siempre están corridas. Se movió su habitación hacia atrás, ya sabes, hace meses. Nadie dijo por qué. En casas como la de Eliza, tales cambios nunca fueron arbitrarios. Mover a una niña de una habitación brillante y aireada de arriba hacia el suelo sombreado y más frío significaba que algo había cambiado, extrañamente decisivamente, y los sutiles retrocesos de Ava cuando las puertas se cerraban o los pasos resonaban demasiado cerca, el volumen de los silencios entre las paredes, el círculo de puentes en la casa de Miss Locksley, donde los secretos a menudo llegaban disfrazados de especulación, ofrecía más pistas. La señora Denham había bajado la voz, siempre una señal de algo que no se escucha demasiado ampliamente, y murmuró, el abogado llegó la semana pasada, en silencio, algo que ver con la herencia de Ava. Jonathan estableció una confianza, parece ser apretada hasta que ella tenga la edad. Eliza es solo un interruptor. Un silencio siguió esto, como el polvo asentándose sobre porcelana. Pero ella no es su tutora legal, ¿verdad? La señorita Grantham preguntó. Su voz era un hilo deliberado. No por ley, dijo la señora Denham. Pero ella ha estado cuestionando al abogado de todos modos. Margaret dice que parecía incómodo. La señorita Rainer señaló eso en sus pensamientos, no las palabras, sino el sentimiento debajo de ellas. El dinero, en su experiencia, tenía una forma de alcanzar tumbas y tirar de las verdades por sus raíces. Unos días más tarde, en la tienda de cortinas en High Street, se encontró con la señora Lowen, que había guardado la casa durante casi 6 años. Oh, recuerdo esa casa, dijo, doblando una muestra de terciopelo color ciruela. Se sonreían el uno al otro, claro, pero siempre fue un tipo de amabilidad apretada. Como alguien conteniendo la respiración, Eliza tenía sus ideas sobre la disciplina y la dignidad. Jonathan tenía sus secretos, llamadas telefónicas menores, cajones cerrados. Lo vi mirando por la ventana por la noche sin parpadear. La señorita Rainer salió de la tienda con más que su hilo y encaje esa mañana. Se fue con una sospecha rasgadora, del tipo que se rasca en la parte posterior de la mente como el viento que golpea en una ventana cerrada. Y luego, mientras pasaba junto a la mansión de Eliza, vio a Ava sentada rígida en el banco del jardín, con las manos dobladas como si estuviera esperando algo inevitable. Su mirada no estaba fija en las flores ni en el cielo, sino en la ventana del ático, la mitad de las cortinas de gasa que cambiaban muy ligeramente a pesar de la quietud en el aire, como si algo, o alguien, se hubiera sacado de la vista, o tal vez nunca se fue en absoluto. La casa de Whitmore estaba parada como un acertijo sin resolver, cubierta en hiedra y sombra, encaramada en el borde de las marismas donde la niebla se aferraba al suelo como secretos que no estaban dispuestos a levantarse. El tiempo no lo había envejecido con gracia, lo había erosionado con intención, como si la casa misma estuviera tratando de olvidar. La señorita Adelaide Crane llegó justo después de las lluvias de otoño, bajo el pretexto de resolver los asuntos de su prima Eleanor. Aunque todos en la ciudad sospechaban que estaba atraída por algo más profundo, un susurro inacabado del pasado, ella trajo consigo un comportamiento tranquilo, un recuerdo agudo y ojos que permanecieron un segundo demasiado tiempo en las cosas que otros descartaron. Viviendo con ella ahora estaba la joven Clara, la hija de Eleanor, una niña cuyo silencio era menos inocencia y más supervivencia, su cara serena, pero su mirada evasiva, como si se hubiera enseñado a mirar hacia otro lado de las cosas que el resto del mundo nunca había notado. La gente del pueblo dijo que Clara había sido diferente desde la desaparición de su padre hace años, Victor Whitmore, un arqueólogo que alguna vez fue brillante, que había regresado de Creta, un hombre cambiado, errático y retirado. Una mañana fría, desapareció, dejando solo un estudio desbloqueado, un escándalo tácito y una casa que nunca exhaló.
La señorita Crane exploró la mansión con el desprendimiento cortés de alguien que busca ropa de cama, pero su mente registró todos los matices, los libros intactos pero ligeramente reorganizados, el reloj de la cocina siempre 5 minutos lento y la pesada puerta del ala este, ceñida, pero nunca polvorienta. No preguntó nada, pero sintió todo. En la oficina del abogado, bajo la modesta excusa de discutir las subvenciones parroquiales, se enteró de que Víctor, poco antes de su desaparición, intentó aprobar toda la propiedad legal a Clara en un frenético apéndice de último minuto. Dijo que era urgente, murmuró el señor Penrose, jugando con sus gemelos, pero parecía asustado, no de la muerte, sino de algo mayor. El borrador nunca fue archivado. Más tarde esa semana, mientras tomaba el té en la vicaría, la esposa del reverendo dejó resbalar que Clara aún mantenía el anillo de su padre en un pequeño cajón cerrado. Dice que tararea por la noche. Cuando Adelaide visitó Whitmore House bajo el pretexto casual de entregar revisiones himnales, notó que Clara miraba las no con miedo, sino con reconocimiento. Esa noche, después de que Clara se había acostado, Adelaide regresó al ala este. La puerta, pensó cerrada, ahora colgaba ligeramente abierta. En el interior, el aire estaba rancio, teñido de tierra y hierro. Encontró documentos dispersos por el escritorio, notas trasladadas con la mitad en la mano de Víctor, símbolos garabateados, una página desgarrada de un manuscrito griego marcada "No despiertes lo que recuerda la sangre". Debajo de un piso yacía un diario, con entradas que terminan abruptamente: la casa escucha, la casa responde. Mientras Adelaide estaba congelada, el silencio se rompió, no con sonido, sino con un cambio de presión, como si la casa hubiera respirado. Ella giró para encontrar a Clara en el umbral, sus ojos huecos. Dijo que se detendría si me quedara callado, susurró la niña. Pero la casa no se olvida. Esa noche, Adelaide yacía despierta, contando las garrapatas del reloj del abuelo. Hasta la medianoche, el chiming se detuvo abruptamente en la 9ª campana, y en algún lugar profundo dentro del ala este, un tablero suspiró, lento y deliberado, como algo subiendo. Afuera, la niebla del pantano se espesó, aferrándose a las ventanas como manos. La casa de Whitmore no estaba perseguida por un fantasma. Adelaide se dio cuenta. Fue perseguida por un recuerdo que todavía vivía dentro de sus paredes. Su mirada, aunque aparentemente inactiva, se movió con una quietud agudizada por años de observación tranquila, una quietud que no se perdió nada, ni siquiera el cambio de tela más pequeño en una habitación intacta. Estaba allí, medio escondido debajo de los carretes de costura desgastados en el tiempo, y los bucles frágiles de hilo desaparecidos por la edad. Cuando sus ojos lo encontraron, una letra doblada, suave en las esquinas, sus pliegues profundizados por años de ocultación deliberada. Ella no lo alcanzó. Sus dedos se quedaron quietos, pero sus ojos se detuvieron lo suficiente como para rastrear el borde frágil donde se escribió un solo nombre en cursiva vacilante e inclinada: Eliza. La tinta, aunque opaca, todavía llevaba un temblor, como si la mano que la escribiera hubiera dudado más de una vez. Al otro lado de la mesa, Isobel la miró y, con el movimiento más barato de sus dedos, barrió la carta debajo de un pliegue de muselina, como si el acto de ocultarla pudiera borrar su memoria. Solo restos viejos, dijo con una facilidad que sonaba practicada, casi ensayada, sus ojos evitando la expresión constante de Margaret Vale. Pero Margaret, que había pasado toda una vida leyendo entre silencios, sabía mejor que creer lo que la gente decía cuando sus manos temblaban muy ligeramente. Las letras que fueron escritas pero que nunca se entregaron, nunca se quedaron enterradas por mucho tiempo, podrían pudrirse debajo de la superficie, cultivando peso y forma hasta que la casa misma comenzó a llevarlas. Y en esa casa, el peso era inconfundible.
El nombre de Iliza era uno que los aldeanos ya no dijeron en voz alta, no desde el invierno que desapareció sin dejar rastro, sin funeral, sin previo aviso, solo una ventana cerrada en la habitación superior y un silencio que se asentó sobre la finca Harrow como niebla que se negaba a levantar. Luego, inesperadamente, años después, apareció un hombre, no anunciado, no invitado, sino que caminó por el camino de grava a la casa como alguien que se volvió sobre un pecado. Sus zapatos estaban usados en la suela, y llevaba consigo una caja de cuero maltratada, las esquinas desgarradas y deshilachadas como la conciencia de un viejo soldado. Nadie sabía su nombre al principio, solo que cojeaba mal y apestaba a ginebra y lana empapada de lluvia. La señora Archer, que vio todo desde detrás de su cortina de encaje, dijo que tropezó directamente a la puerta principal, gritando a Isobel, llamándola por su apellido de soltera, Isobel Thorne, y exigiendo hablar de lo que quedó atrás, de lo que nunca enterraron bien. Esa noche, el pueblo susurró voces elevadas que hacían eco a través de las viejas paredes de rastros, una silla pesada que se estrella en el piso, un silencio agudo y repentino, y finalmente, el sonido de los vidrios, seguido de nada más que el viento. Margaret, siempre discreta, preguntó suavemente al boticario 2 días después, y fue Irene, la tímida Irene, quien finalmente susurró el resto. Dijo que algo sucedió allí, en la jungla, murmuró con los ojos muy abiertos. Dijo que el capitán Thorne no era el héroe que afirmaron que era. Dijo que dejó que los demás murieran, que él se aseguró de que lo hicieran. Pero lo que hizo que Margaret se congelara fue lo que vino después, como el hombre afirmó que Iliza lo sabía, que había visto una carta, algo que no estaba destinado a ella, y después de eso, la risa se detuvo, y una mañana su habitación estaba cerrada, y nadie volvió a hablar su nombre. Los pensamientos de Margaret se torcían como un hilo demasiado fuerte, los hechos no se alinearon, aún no, pero reconoció el aroma de un secreto que intentaba desesperadamente no pudrirse, y luego vino la pieza que no pidió pero recibió por casualidad, un comentario suave y poco inferior del reverendo Clemens mientras seleccionaba himnos para el servicio de primavera. Solía ser una casa feliz, el lugar de Harrow, dijo, bebiendo té distraídamente. La guardería se enfrentaba al huerto, lleno de luz, dijeron. Esa es la ventana con la cortina desgarrada que nunca permanece cerrada. Margaret asintió lentamente, sus ojos ya a millas de distancia. Esa era la misma ventana que había visto al anochecer sin viento, la única habitación de la casa a la que ya no se entraba. Dijeron que la guardería no había sido tocada en años, no reutilizada, no llorada, solo sellada, como si el aire en sí mismo recordara algo que se negó a liberar. Eso es lo que hicieron las casas como Harrow, llevaron lo que la gente se negó a hablar. Esa noche, cuando el sol se derritió en la lavanda, y las esquinas de su sala de estar llenas de suave sombra gris, Margaret se sentó con su bordado intacto, su aguja se detuvo en el aire como si esperara permiso para moverse. Sus pensamientos sin embargo no descansaron, se detuvieron hacia atrás a la carta doblada, la guardería cerrada, las historias de guerra empapadas en sangre y culpa. Había pistas, sí, un testamento reescrito, un soldado no regresado como un héroe sino como un hombre embrujado, una hija desaparecida y una mujer que vivía cada día con una quietud demasiado pesada para llamarse paz. Pero lo que más se enfrió a Margaret, no era el silencio, era la forma del silencio. Así se extendió, como entró en tazas de té, y se sentó en el espacio entre oraciones. Isobel no había llevado la calma todos estos años, había llevado el peso insoportable de la protección retenida, de la culpa repintada como supervivencia, de algo una vez hecho y nunca volvió a hablar de lo que nunca más, y Eliza, en su silencio, no había desaparecido simplemente, no,
Ella había sido desplazada, por miedo, por elección, o tal vez por la fuerza, porque cuando un niño desaparece y una habitación está sellada, y nadie se atreve a explicar por qué, entonces la verdad no se ha ido, está escondida, todavía respirando, y esperando en silencio, para ser encontrada. Los silencios en la infancia a menudo resuenan más fuerte que los gritos, y la señorita Caldwell sabía que la verdad no siempre llegaba con puertas rotas o citaciones de la corte impresas en papel fino. A veces, se escondía en los hombros bajados, en el temblor de una taza de té que quedaba demasiado tiempo sobre la mesa, o en cortinas que permanecían cerradas incluso cuando el sol brillaba. La verdad no siempre gritaba, a veces, simplemente esperaba en el ritmo diario de la vida, como un hilo olvidado, colgado en silencio, hasta que alguien sin saberlo lo sacó libre. El pueblo, una vez más, tarareaba con rumores, pero esta vez no se trataba de herencia o enfermedad. Esto fue diferente. Algo tácito había echado raíces en el aire mismo. A primera luz, un agente fue llamado a Roseview Cottage. La puerta trasera estaba ligeramente apartada, la cerradura de vidrio rota, pero extrañamente, no se llevó nada adentro. No faltaban elementos, no había desorden, pero toda la casa se sentía como si el aire hubiera sido tirado apretado, como los pulmones conteniendo un aliento demasiado tiempo. Una habitación en particular, su cortina, siempre abierta durante meses, ahora estaba firmemente corrida. Siempre dije que la cortina me daba un sentimiento extraño, dijo la señora Darrington al tendero, mientras que la señorita Caldwell, que pasaba en silencio, no dijo nada. Había pasado por la cabaña esa mañana y sintió que al instante, algo había cambiado. Esa ventana ya no estaba mirando, había rechazado su mirada. Eleanor, la hermana mayor, le había dicho a la gente que todo estaba bien, solo un simple error. La puerta debió haber quedado desbloqueada, pero la señorita Caldwell escuchó algo más, una quietud antinatural en su voz, el tipo de calma que solo las personas tienen cuando equilibran cuidadosamente algo roto por dentro. El pueblo tenía sus teorías, ladrones espíritus, un viajero perdido, pero la señorita Caldwell lo sabía mejor. Algunos golpes no llegaron a tomar, vinieron solo para dejar una sombra. En las casas ya llenas de cosas tácitas, el silencio en sí se convierte en un robo, el tipo más aterrador. Por el anochecer, la preocupación se había convertido en miedo. Clara estaba desaparecida. Eleanor dijo que fue a llamarla a cenar, pero la habitación estaba vacía. Zapatos desaparecidos. Al principio, nadie entró en pánico. Las niñas de su edad a menudo deambulaban por el aire cuando el peso en sus cabezas se puso pesado, pero a medida que la noche se profundizó y la lluvia comenzó a tocar las ventanas como dedos tratando de ser dejados entrar, la preocupación se convirtió en temor. Alrededor de las 2 de la mañana, la señorita Caldwell escuchó un golpe, casi allí, suave como un latido, ni apresurado ni vacilante. Cuando abrió la puerta, lo que vio no era un niño fugitivo, era una sombra envuelta en piel, los brazos abastecidos, temblorosos, doblados fuertemente como si estuviera conteniendo un grito que había estado esperando durante años. Ella no dijo nada, simplemente ofreció un chal y se hizo a un lado. Clara se sentó cerca del fuego, en silencio, temblando, pero de repente su voz se rompió en la tranquilidad. No quería escucharlo de nuevo. Esa oración tenía un peso más profundo que cualquier explicación. La señorita Caldwell le entregó ropa seca, elaboró el té, no preguntó nada. Ella sabía algunas verdades no se sacan, deben ser invitadas por silencio. Al amanecer, Clara estaba acurrucada en el sofá, envuelta en lana, dormida como un niño que no había conocido la paz en días. La señorita Caldwell solo la miró, pensando que a veces huir no es correr en absoluto. A veces, es la única forma de escapar de las sombras que han aprendido su nombre.
Cuando Clara finalmente volvió a hablar, sus palabras llegaron en fragmentos, frágiles y fríos como piedras en una corriente poco profunda. Estaba dormido. Luego escuché su respiración. No dijo nada, simplemente estaba allí, como solía hacerlo. El tejido de la señorita Caldwell se detuvo. Tu tío, Clara asintió lentamente. Nunca habló mucho, solo observó. Incluso cuando era pequeño, él había entrado en la guardería. Dijo que le recordé a alguien que se fue. Sus dedos agarraron el borde del suéter como si fuera lo único que quedaba. Fue peor cuando estaba sola, susurró. Mamá dijo que lo imaginaba, pero Eleanor, ella lo sabía. La señorita Caldwell no dijo nada. Ella escuchó, porque las palabras de Clara, aunque simples, estaban formadas por algo más profundo, como un lago que oculta su oscuridad bajo agua tranquila. Y mientras el fuego ardía abajo y la mañana se deslizó por el desvaído wallpaper, Miss Caldwell se dio cuenta algunas casas no tienen fotografías, solo sombras. Y a veces, todo lo que se necesita es una puerta desbloqueada para que esas sombras se despierten nuevamente. El reloj del pueblo acababa de golpear a las 3 cuando llegó el golpe, falso, deliberado, como si quien estuviera afuera no estuviera completamente seguro de que debería estar allí. La señorita Weatherby, sentada en su sala con las brasas moribundas del hogar que arrojaba un brillo rojo opaco a través de sus libros de cuentas, se detuvo en la mitad del golpe. El aire había cambiado de alguna manera, como si el golpe hubiera agitado algo más que sonido. Abrió la puerta sin dudarlo, y de pie frente a ella, estaba una niña no mayor de 14 años, envuelta en un abrigo de lana varios tamaños demasiado grande, con botones que no coincidían, cabello enredado y húmedo con niebla. Sus ojos, anchos y vacantes, hablaban de algo tácito. Se movió, susurró, su voz apenas más fuerte que la brisa. El espejo. Lo vi volverse solo. La señorita Weatherby se hizo a un lado sin decir una palabra y la dejó entrar. Ya sabía qué reflejaba la niña, la alta, deformada, en el número 11 de la médula, la casa que nadie se quedaba mucho tiempo y todos fingían no temer. Las historias sobre ese lugar se habían convertido, desde hace mucho tiempo en la tierra de la aldea, empatadas en las paredes de la panadería, murmuradas sobre cercas y dobladas en chismes como el azúcar en el té. Un niño que desapareció sin dejar rastro durante la feria de la cosecha. Un marido soldado que regresó de la guerra, roto y extraño, solo para desaparecer una noche de niebla pesada. Un piano que se había escuchado tocar en pleno invierno, aunque la casa no tenía electricidad, y el piano había sido vendido hace años. Y ahora, cosas más peculiares, pasos en lo alto cuando nadie vivía arriba. La ventana del ático, larga, encorvada, brillando débilmente al anochecer. El cartero, un hombre racional sin tiempo para la superstición, recientemente comenzó a omitir esa parada por completo. Incluso los pájaros, afilados y estridentes en el resto del pueblo, volaron en silencio más allá del carril de la médula. La señorita Weatherby lo había visto todo en silencio. Había visto a Millie Fletcher, la niña normalmente brillante, comenzar a doblar sus dibujos por la mitad, siempre ocultando los ojos. Ella había escuchado al señor Kemp, el mecánico, bromear nerviosamente que su llave había desaparecido después de que él pasó más allá del número 11, y nunca volvió a caminar esa ruta. Y luego estaban las compras, Mrs. Caldwell comprando velas por docenas y preguntando sobre uñas de hierro, viejos cuentos de protección vestidos como curiosidad inactiva. La gota final había llegado ayer por la mañana, cuando la señorita Weatherby descubrió un sobre sin marcar debajo de la puerta de la rectoría, sin escritura a mano, sin sello, solo papel grueso que olía débilmente a moho y algo más frío. Dentro, una pequeña fotografía en blanco y negro de una puerta, no su puerta, ninguna puerta del pueblo, pero una puerta que se sentía íntimamente familiar, como si hubiera existido en un sueño que había olvidado durante mucho tiempo. Ahora,
con la niña dormida en el sofá y el fuego bajo, miró hacia su pasillo y vio el espejo, el que había heredado de su abuela, presenciado ligeramente a Har, no movido físicamente pero diferente. Su reflejo ya no mostraba el pasillo detrás de ella, sino otro espacio completamente, una habitación estrecha, tenuemente iluminada, con papel tapiz que ondulaba como la piel, y dentro de ese reflejo había un hombre cuya forma estaba presente, pero cuya cara estaba ausente, como había sido limpiada, borrada por algo que no tenía uso de la identidad. La señorita Weatherby no gritó, simplemente se quedó muy quieta, su aliento poco profundo, sus dedos fríos. La verdad se estableció en sus huesos como el invierno. La casa en el número 11 no estaba perseguida en la forma en que a la gente le gustaba creer, no por almas atrapadas o recuerdos perdidos. No, fue algo peor. Era una puerta, y lo que había estado llamando a todos estos años, lo que había esperado detrás del espejo, no se había olvidado. Había estado mirando, y ahora, había comenzado a abrir. La carta no llegó con un golpe o un saludo, sino que se deslizó debajo de la puerta como un secreto que había esperado demasiado para que lo contaran, su sobre amarillado con el tiempo, las esquinas se enroscaron como si hubiera viajado no solo por la distancia, sino por años de silencio deliberado. El sello de cera era antiguo y fracturado, el emblema tan desvanecido que se parecía más a un moretón que a una cresta, y el pergamino llevaba un aroma estéril de lejía debajo del cual dejaba algo más débil, lirios marchitos y el aliento frío de las salas olvidadas. La señora Hargreaves, quien logró el puesto de la aldea, y sabía más de lo que afirmaba, lo entregó con una mirada peculiar en su ojo, uno que temblaba entre piedad e inquietud, y no dijo nada, solo asintió antes de desaparecer detrás de la crujiente puerta de roble. Evelyn Marsh, larga separada del mundo más allá de su puerta de hierro, sintió el peso del sobre de inmediato. La escritura a mano, pequeña y inclinada, era inequívocamente médica, tibia, exacta, ensayada. En el interior había 4 cartas cuidadosamente dobladas de un lugar del que solo había escuchado susurros cuando era niño, la Clínica Restaurativa de Stoke-on-Trent, una institución reputada para tratar a aquellos a quienes la sociedad prefería no ver. Cada letra, fechada en casi una década, se volvió más fría y más mecánica, como una máquina que cede el pretexto de la atención. El primero había ofrecido actualizaciones en lenguaje suave, condición estable, responde mínimamente, las visitas disminuyeron. El segundo se disculpó por una respuesta perdida, señalando que el padre de Evelyn había dejado de comunicarse. El tercero declaró claramente que la paciente Lydia Marsh permaneció bajo observación, su salud sin cambios. Pero fue el cuarto, el último, escrito en una mano apresurada, casi nerviosa, que dejó a Evelyn fría, sujeto fallecido, sin respuesta familiar, efectos incinerados, archivo cerrado. No era solo el tono, era el hecho de que el tema era su madre. Lydia Marsh. Se le había dicho a Evelyn que su madre murió dándole a luz. La mentira no solo era vieja, sino que había sido entretejida en la base de su vida, y ahora se agrietó. Las implicaciones se enrollaron a su alrededor como el humo. Su madre no había muerto, había estado oculta, encerrada en un lugar donde se enviaron mujeres inconvenientes, no por locura, sino por ver demasiado claramente o hablar demasiado fuerte. Mientras la lluvia golpeaba el vidrio como dedos impacientes, Evelyn recordó su infancia, la habitación del ático cerrado que su padre insistió era para el almacenamiento, el débil zumbido de voces a altas horas de la noche, y el aroma floral que se deslizó por la casa en días sin viento, siempre gardenias, aunque no se plantó ninguna. Ella recordó cómo su padre nunca la dejó hacer preguntas, cómo cambiaba el tema cuando preguntó por qué no tenía abuelos o qué contenía el baúl cerrado en el ático. Esa noche, Evelyn ascendió al ático por primera vez en años,
las escaleras gimieron como si recordaran su peso. El candado en la sala del tercer piso se abrió con misteriosa facilidad, el óxido desmoronado como hueso. Dentro estaba la quietud, así que completó su sonar en sus oídos. El polvo cubría todo en el silencio gris, pero la habitación era inequívocamente vivida una vez, una cama estrecha con postes de hierro, un diario sin nombre, y un espejo cubierto de tela que temblaba como si algo debajo hubiera respirado. Cuando apartó la tela, el vidrio no mostró su reflejo, mostró la habitación como lo había sido, fresca, limpia, habitada. Una mujer se sentó en la cama, tarareando débilmente, cepillándose el cabello con trazos largos y lentos. Su rostro era suave pero incorrecto, como si el tiempo hubiera borrado sus detalles. Evelyn se quedó congelada, el corazón tronando en su pecho, incapaz de mirar hacia otro lado. La mujer se volvió, no con malicia, sino con reconocimiento. Un aspecto único y dolorido pasó entre ellas, y Evelyn sintió algo dentro de su fractura, no por miedo, sino por la verdad finalmente tocando hueso. Esto no era un fantasma, esto era memoria, conservada donde se había negado el amor y las mentiras habían florecido. El espejo comenzó a desvanecerse, la imagen se disolvió en la niebla, pero no antes de que la mujer levantara una mano saliva, deliberada alcanzando. Evelyn no gritó, ella solo dio un paso adelante, porque en ese momento, ella entendió lo que había sido robado, no solo una madre, sino un legado, una historia, una voz, y ahora durante mucho tiempo enterrada bajo silencio, había regresado no para perseguir, sino para ser escuchada, y la casa, ya no un refugio de mentiras, exhaló su verdad por fin. La tormenta había pasado durante mucho tiempo, pero en los huesos desgastados de Elmridge Hollow, el silencio era una criatura en sí misma, espeso, alerta, enrollado como la respiración sostenida en el cofre de algo antiguo e inacabado. La casa no descansaba, esperaba, no por consuelo, sino confesión. No fue un telegrama ni el ruido de los cascos que agitó el pasado, fue el regreso de Elliot Thorne, sin previo aviso, sin celebración, con una cojera que habló de batallas tanto en el extranjero como en el interior, y los ojos oscurecidos por el peso de las cosas que no se han dicho. Nadie en el pueblo lo esperaba, y ninguno recordaba exactamente por qué había desaparecido la noche en que el ala oeste del hueco ardió, solo que después de esa noche las cosas cambiaron, la risa se detuvo, las cortinas se quedaron dibujadas y la casa se enfrió. Ahora estaba de regreso, moviéndose a través de los pasillos ancestrales con una facilidad desconcertante, rozando barandillas desgastadas y perillas de salas como si reclamara viejos derechos, ignorando el polvo como un hombre que aparta a un lado a los fantasmas. Su hermano mayor, Charles, una vez maestro de la finca, había muerto en circunstancias tanto vagas como convenientes un otoño, dijeron, aunque nunca se mencionó autopsia, y el único testigo fue un lacayo que luego se ahogó en el lago. Elliot habló poco de sus viajes, nunca de la guerra, y menos aún de su hermano, cuyo retrato había sido retirado en silencio del salón principal. La señorita Harley, una vez compañera de la matrona tardía, observó desde las sombras del arco de la biblioteca. El té se enfriaba en su regazo, la columna vertebral tensa con sospecha no nacida de instinto sino de la memoria. Recordó a un niño demasiado inteligente, demasiado tranquilo, y una niña, Margaret, cuyos gritos una vez resonaron desde la guardería antes de que se sellara y cuyo nombre había sido desterrado como una maldición. Ahora la joven Clara, la hija de Charles, o por lo tanto se creía, desgastó esos mismos pasillos, atrapada entre afectos que no confía y un legado que apenas entendió. Elliot la llamó querida, le dio regalos con cintas plateadas y cuerdas sutiles, habló de futuros en Suiza, de fondos de confianza y patrocinadores académicos, pero cada amabilidad se sintió como una cadena,
delicada sonrisa como la calma antes de que una puerta se cerrara. Debajo de la superficie de la cortesía, las preguntas más oscuras comenzaron a agitarse, como la pudrición en las vigas. ¿Por qué Charles había despedido a todas las enfermeras de Clara que alguna vez confió? ¿Por qué el abogado familiar se estremeció a nombre de Elliot? ¿Por qué el certificado de nacimiento, en los registros del vicario, enumeró a Margaret Thorne, nacida el mismo año que Clara, pero sin mencionar a la madre, solo una extraña nota al pie marcada, custodia transferida, sellada por solicitud, la señora Denby, la institutriz ciega, murmuró al anochecer de un niño que fue reemplazado, de sangre escondida detrás de la educación, y las promesas hechas en el jardín derramaron la noche del fuego. Los Ledgers, una vez prístinos, ahora revelaron páginas quemadas, entradas modificadas y un testamento no firmado por Charles, sino por alguien con una inclinación zurda, tal vez la de Elliot, forjada bajo la apariencia del dolor. Cuando el señor Gries, el abogado, regresó para examinar los actos de los huecos, encontró la propiedad original alterada, el sello de la familia se unió, y en la esquina de un documento desgarrado, un nombre rodeado de tinta y guión tembloroso, Elliot Thorne, heredero legítimo. La señorita Harsley sabía entonces qué se debía hacer. Ella invitó a los pocos necesarios con susurros, no con invitaciones. Clara, pálida y cautelosa, señor Gries, quien ahora llevaba más dudas que contratos, el agente que una vez había cortejado a Margaret antes de desaparecer, y el reverendo Elden, cuyo libro mayor de los muertos contenía omisiones que incluso él no entendía, se reunieron en el salón, debajo de los ojos de la primera amante del hueco, cuyo retrato, roto por la edad, parecía mirar con juicio, y allí, la señorita Harsley comenzó, no con acusaciones sino con revelaciones. Su voz era gentil, pero se tallaba a través del silencio como un bisturí. Esta casa, dijo, no fue construida sobre sangre, pero ha absorbido su parte justa. Mientras el fuego siseaba y parpadeaba, las paredes parecían exhalar, y la verdad comenzó a deslizarse hacia adelante, abiertamente, fría e irrefutable. Elliot no había regresado para llorar a un hermano, o cuidar a una sobrina, había regresado para reescribir un legado, silenciar a un pasado demasiado peligroso para ser conocido, borrar a un niño que nunca debería haber desaparecido, y asegurar lo que siempre creía que era suyo por correcto, no por la verdad. Pero el Mirage Hollow, durante toda su edad, tenía un recuerdo más largo que la ambición de cualquier hombre, y algunos secretos, especialmente los enterrados debajo de las tablas del piso y las puertas de guardería selladas, no permanecerán en silencio para siempre. En la pausa final, cuando la señorita Hartley conoció la inquebrantable mirada de Elliot, no había necesidad de veredictos. La casa en sí había hablado, y algunas casas, especialmente las basadas en mentiras, recuerdan todo. Ashbridge Hall se había mantenido durante mucho tiempo como una reliquia herida de poder olvidado, sus paredes cubiertas de hiedra y las ventanas de vidrio teñido, fracturadas, con testimonio de generaciones de pecados ocultos y silencio ensayado. Sin embargo, cuando Meredith Vale reapareció en su umbral después de casi 4 años de ausencia, el mismo aire parecía aún así, como si la casa recuperara su aliento. Nadie habló su nombre en voz alta, no en la taberna del pueblo, donde los rumores ahora se derramaban más rápido que la cerveza, no entre el personal de labios rígidos que había servido a la familia Vale a través de décadas de podredumbre tranquila, y ciertamente no dentro de la mansión, donde los relojes habían comenzado curiosamente a correr hacia atrás en el ala este. Llegó sin previo aviso, con el mismo abrigo de color camello en el que había sido vista por última vez, su rostro pálido pero no roto, sus dedos envueltos alrededor de un libro de cuero que llevaba el tenue aroma de moho y fuego viejo. Dentro del libro no había finanzas, ni inventarios,
solo nombres, fechas e iniciales, además de frases como despedidas abruptamente, transferido por orden y observación cesó. En el gran salón los retratos habían cambiado ligeramente, como si retrocedieran de la verdad que trajo con ella. El mayordomo, Elcott, que una vez había servido a su padre, encontró el piano de la sala de música tocando notas débiles al anochecer, aunque la tapa permaneció cerrada y las teclas no tocadas. En la guardería, sellada desde la muerte del joven Elijah, el hijo ilegítimo de Edwin Vale, cuyo ahogamiento siempre se había sentido demasiado ordenado. Un débil aroma de lavanda y hierro comenzó a derivarse por las noches, y un caballo mecedor se movía débilmente en las sombras, a pesar de que ningún niño vivo había entrado en esa habitación durante una década. Meredith, tranquila e inquebrantable, no hizo acusaciones, simplemente hizo preguntas, suave como el viento a través de las hojas. ¿Por qué la niñera se fue el día después de la muerte de Elijah? ¿Quién firmó el segundo certificado de defunción para Lady Cressida, cuando el primero ya había sido archivado? ¿Y por qué un paciente en el hospital de San Agustín se mantuvo bajo dos identidades, una como Meredith Vale y otra como sujeto 403? Su presencia era como una cuchilla deslizada debajo de un fondo de pantalla viejo, pelando los años de la cubierta hasta que el molde comenzó a respirar. Era Imogen, su prima y ahora amante de la finca, quien comenzó a deshilacharse, primero con recuerdos fragmentados, luego con sueños de habitaciones que juró que nunca había entrado, y finalmente con una admisión tranquila. Dijo que nunca debo preguntar qué sucedió en el sótano, nunca acercarse a la sala roja después de la medianoche, y siempre detrás de todo, la inminente sombra de Edwin Vale principal, venerada y sin embargo extrañamente presente. La gente del pueblo recordó cuán rápidamente Meredith había sido declarada inestable, cuán convenientemente su testimonio había sido enterrado bajo recetas y tutores legales, todos firmados por hombres con manos limpias y tierra debajo de sus uñas. Pero ahora, cuando los incendios en los hogares de Ashbridge ardían un poco más fríos, y las campanas ancestrales sonaron a horas irregulares, algo cambió, algo enterrado hace mucho tiempo. El médico local, el doctor Lestrange, recordó un antiguo archivo de pacientes malfilado en un estudio conductual no estándar, y encontró que estaba anotado en la mano de Edwin, refiriéndose a Meredith no como una sobrina, sino como una amenaza potencial para la estabilidad narrativa. Estaba claro, no había estado enojada, solo inconveniente, no delirante, pero peligrosa para una historia cuidadosamente construida por un hombre que había reescrito su historia familiar como una novela en progreso, y ahora, el final estaba siendo desafiado. En el salón, donde la lámpara de araña nunca dejó de balancear, incluso cuando no había viento, Meredith colocó el libro mayor sobre la mesa y habló en silencio, no a Imogen, no al personal, sino a la casa misma. Recuerdo todo, lo que tomaron, lo que escondieron y lo que temían que trajeran de vuelta. Esa noche, el corredor oriental fue sellado nuevamente, pero no antes de que se encontrara un segundo cuerpo descompuesto a largo plazo, escondido detrás de la pared de la guardería ladrada, agarrando un relicario plateado inscrito con las iniciales M. Por primera vez en décadas, las campanas sonaron 12 veces sin vacilar, como si no se marcara la medianoche, sino la justicia. Meredith no se quedó para explicar, no necesitaba hacerlo. Ashbridge Hall, ahora despierto, susurraría la verdad para siempre. Los documentos habían sido firmados, la tinta aún fresca, equilibrada como un veredicto que esperaba ser pronunciado en voz alta, pero lo que demoraba no era expresado, la ausencia de Eleanor, palpable fantasma, un silencio que llenaba cada habitación más fuerte que un grito. Mencionó arreglos con esa voz estéril y separada que había llegado a asociar con las cosas que terminan, tal como una vez mencionó a Cordelia de pasada, no como una pérdida, sino como un paso en falso para ser corregido.
Esa voz, clínica calculada, era el mismo tono que usaba para discutir la poda de los tallos de rosas o los sirvientes despedidos, y en ese momento, algo en el fondo de mi mente se agitó, la habitación cerrada, la cortina nunca completamente dibujada, el aroma de las violetas que se aferran a la tela de terciopelo no tocada durante años. Recordé la forma en que Eleanor una vez se paró dentro de ella, no del todo escondida, no del todo visible, como alguien a medio camino entre quedarse y desaparecer. Ahora, su aliento se apoderó de su nombre, no por culpa, sino por un temor más profundo y pesado. Ella no negó nada, ella no habló, pero su quietud confesó lo que sus palabras se negaron a llevar. La voz de Beatrice entonces, tranquila pero astillada en los bordes, atravesó la habitación como un hilo tenso. No lo odié, lo temía, pero no porque estaba débil. Temía lo que él llamaba amor, en lo que lo convirtió, y sabía de lo que era capaz, lo que ya había hecho. No podía dejarlo llevarlo tan bien. Siguió un silencio largo y sin aliento, un silencio sin aire tan grueso que incluso las tazas de té parecían temblar. Nadie objetó, nadie protestó, simplemente escucharon. La verdad finalmente encontró aire después de años bloqueados bajo civilidad. La señorita Holloway, con las manos dobladas sobre su regazo como pétalos en oración, habló entonces, suavemente, con la gravedad de alguien que había vivido lo suficiente como para entender: hay asesinatos nacidos de rabia, brutales, otros de miedo, desordenados, desesperados, cobardes, pero los más raros, tal vez los más malos, son los nacidos por el amor, pero el amor, pero el amor, pero el amor, pero el amor. Sus palabras colgaban en la habitación, tiernas y condenadas a la vez. No llegó ningún juicio, no se convocaron esposas, porque la señorita Holloway, como el pueblo en sí, sabía que la justicia no siempre se trataba de grilletes o retribución, a veces se trataba de la verdad desenterrada, de dar voz a los silencios que nadie se atrevió a nombrar. Afuera, el jardín tenía las contusiones del viento de anoche, las rosas se doblaron, sus pétalos se aferraban a tallos como dolientes cansados. La señorita Holloway dio un paso entre ellos más tarde esa noche, su falda cepillando hojas húmedas con dolor, sus movimientos delicados, como si temieran que el suelo en sí pudiera llorar. El pueblo había comenzado, lentamente, a reanudar su ritmo. El tendero reabrió con la charla de frascos de mermelada, los niños volvieron a saltar cuerdas y la vicaría una vez más sonó con himnos distantes. Pero Eleanor y Beatrice habían desaparecido sin despedirse, sin abrazo final, solo una nota corta y precisa, doblada dentro de un himnario, y se fueron donde solo alguien que le importaba podría encontrarlas. No hubo drama en su partida, solo un digno silencio, como un aliento contenido demasiado tiempo, finalmente liberado. La señorita Holloway regresó a su sala, su taza de té ahora tibia, y miró la ventana. La cortina revoloteó suavemente, pero sin tensión, como si incluso el viento hubiera exhalado. La finca en Holloway Lane estaba silenciada, no abandonada, pero rendida. La cortina de arriba permaneció dibujada, un gesto no de secreto sino de finalidad, como si la casa en sí ya no hubiera elegido observar el mundo. No llegaron cartas, no se hicieron eco de los pasos por el camino de piedra, y sin embargo, el cartero aún se detuvo, por hábito más que esperanza. La señorita Holloway pasó a veces, nunca persistente. Ella creía que algunas historias no requerían volver a contarse, no porque carecieran de importancia, sino porque su peso ya había sido llevado. Nunca se trataba realmente de finales, no, se trataba de las ilusiones que llamamos seguridad, las mentiras que escondimos detrás de las cortinas de encaje y una pequeña charla cortés, las verdades que enterramos debajo de las rutinas. La cortina que una vez representó vigilancia se había convertido en un símbolo de rendición. Algunos males no llevaban colmillos, no hacían ruido,
susurraron en salones, se envolvieron en propiedad, discutieron la herencia y los apellidos con sonrisas y guantes suaves que nunca parecían arrugarse, y sin embargo, dejaron huellas digitales, en los ojos embrujados de las hijas, en los cuidadosos pasos de las esposas, en el aroma persistente de la lavanda sobre la piel demasiado temerosa para estremecerse. La señorita Holloway volvió a levantar su taza, estable, su mirada distante. Sí, pensó, el mal rara vez aúlla. Urge, te ofrece té, vive al lado y nunca olvida tu cumpleaños. En pueblos como el de ellos, los secretos más aterradores nunca fueron gritados en callejones, fueron conservados, con muestras perfectamente, como flores prensadas en un libro que nadie se atrevió a abrir 2 veces. Al final, no fue un grito o un rastro de sangre lo que reveló la verdad, era una cortina silenciosa, una chica temblorosa con miedo y comprensión escritos en su rostro, y una mujer mayor cuyos ojos notaron las cosas que otros optaron deliberadamente ignorar. La señorita Marple nos recordó, una vez más, que el mal no siempre llega con ruido o drama, a veces, se encuentra entre nosotros, en el programa suavemente, vertiendo té, vestido con el disfraz tranquilo del deber, la tradición y la familia. No grita ni muestra ira, simplemente recorta el jardín todos los jueves, habla suavemente en la cena y esconde su oscuridad detrás de modales impecables. Pero, a los ojos de quienes están dispuestos a ver realmente, la máscara comienza a resbalar. La justicia se movió a su propio ritmo, muy tranquilo, pacientemente, como las manos de un viejo reloj, cada momento ocultando un secreto propio, y tal vez el verdadero misterio nunca se trató de cómo se cometió el crimen, sino por qué alguien sentía que tenía que ser. Qué dolor enterrado, qué pasado tácito, qué años de resistencia silenciosa impulsaron a una mujer a romper todas las reglas que le habían enseñado, a darle la espalda a lo que el mundo llamó virtud. ¿Qué forma de amor era tan desesperada, tan feroz, que empujó a una madre a hacer lo que otros llamarían un pecado, pero su alma llamó salvación? Y ahora, querido oyente, la pregunta se vuelve hacia ti: si hubieras estado en el lugar de Lidia, ¿habrías esperado? ¿Te habrías quedado en silencio, escondido detrás de esa misma cortina, o la habrías cerrado con tu propia mano, eligiendo escribir tu propio final, sin importar el costo? ¿Habrías soportado lo que la sociedad esperaba, o habrías elegido el camino peligroso del desafío en nombre de la protección? Realmente nos encantaría saber. Asegúrate de compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Dinos qué se quedó contigo, qué detalle permaneció, o incluso la teoría que se formó en tu mente. Cada perspectiva desbloquea otra capa de esta historia, otro destello de luz en las sombras. Y si esta tranquila tormenta de secretos y dolor se abrió paso en tu corazón, si sentiste el peso de cada mirada, cada silencio, cada verdad tácita, entonces asegúrate de suscribirte al canal y compartir esta historia con un compañero amante del misterio. Todavía quedan muchos secretos, escondidos detrás de puertas cerradas, voces de silencio y cortinas que nunca parecen dejar de moverse. Hasta la próxima, mantente afilado, mantente curioso, y sobre todo, nunca confíes en una cortina que no se cierre.